formulado de forma explícita la consideración de las lenguas como elemento patrimonial, sí sus resultados. De ahí que sea absolutamente necesario una nueva concepción del lenguaje considerado como conocimiento, como recipiente de la experiencia y del saber, para que así pueda estudiarse como cualquier otro elemento integrador del patrimonio cultural. Y es así como llegamos a la última parte de este aparato, de este marco teórico que nos va a permitir acercarnos al lenguaje como bien patrimonial. Y este último punto viene marcado por la consideración de la lingüística cognitiva. No les voy a aburrir con este concepto. La lingüística cognitiva es una corriente de estudios lingüísticos que consideran el lenguaje no solamente como instrumento, sino que lo consideran como recipiente, como conocimiento, como repositorio de la experiencia de toda una comunidad. Como pueden ver en la diapositiva, desde la lingüística se han estudiado las peculiaridades léxicas y paramiológicas de las distintas comunidades, bien desde la dialectología, es decir, como un fenómeno singular, o bien desde la etnolingüística, pero nunca han sobrepasado el fin último, que era el de la descripción puramente lingüística. Desde la lingüística cognitiva se nos da la posibilidad de acercarnos al lenguaje, y aquí es donde está la verdadera riqueza y la razón por la que la lingüística cognitiva nos permite formular el lenguaje como bien patrimonial. Como ustedes pueden leer ahí, la lengua es acervo de conocimientos y experiencias que se transmiten de generación en generación. Es este punto en el que puede entroncar la consideración del lenguaje, la definición del lenguaje, con la definición del patrimonio cultural inmaterial que la UNESCO dio en 2004. Ahora bien, una vez que hemos argumentado desde el punto de vista teórico, evidentemente se puede rebatir, incluso debatir desde el punto de vista también científico, el modo como la lengua puede y debe considerarse como un bien patrimonial, es necesario tratarla como tal. Y para ello hay que poner en práctica una metodología propia del tratamiento que cualquier otro bien patrimonial tiene. Y este es el objetivo del punto siguiente. El tratamiento de las palabras y los dichos populares como patrimonio cultural inmaterial. El primer paso que tenemos que dar en esta metodología es la identificación del bien patrimonial. Como hemos dicho anteriormente, cuando hablamos de tradición oral, nos encontramos una gran variedad de fenómenos y manifestaciones. No vamos a leerlas de nuevo, canciones infantiles, leyendas, mitos, etcétera, etcétera. Todas estas manifestaciones tienen un denominador común, que es el uso de la lengua como instrumento, el lenguaje como instrumento, pero únicamente como instrumento. La consideración del lenguaje como bien patrimonial tiene que partir de la identificación del objeto de estudio que queremos definir. Sería inabordable y carente de sistematicidad intentar concebir la tradición oral como un todo homogéneo, cuando nos encontramos con una diferencia básica y esencial. La diferencia está aquí, los elementos de la tradición oral que hemos señalado anteriormente tienen una función meramente instrumental, de representar la realidad a través de una percepción o una interpretación determinada de la misma. Y aquellos otros elementos de la tradición oral cuya función, además de referencial, como es la que tiene el lenguaje, cumplen otros fines estéticos, poéticos e incluso sociales. Esta distinción, es decir, el lenguaje como un instrumento y las manifestaciones o fenómenos que se generan a través del lenguaje, es la que garantizará el rigor que este estudio requiere y a la vez nos pondrá de manifiesto la necesidad de forma conjunta de abordar y de trabajar de forma conjunta con críticos literarios, con antropólogos, con musicólogos, con sociólogos, de cuya participación se requiere para un tratamiento global de la tradición oral. Mención especial merecen los esfuerzos para rescatar la rica tradición tan heterogénea, oral, incluso la tradición musical. Un ejemplo reciente lo tenemos aquí mismamente en Dos Torres. También los esfuerzos que se han hecho en otras localidades, con distintas agrupaciones musicales o rondallas y corales, grupos como Jari y Granito, incluso el grupo de Alcarias en Alcaracejos, que de forma magistral
con dedicación y pericia han sabido rescatar, mantener, poner en valor y dignificar esta tradición musical. Una vez que hemos identificado y hemos conseguido separar el fenómeno lingüístico del resto de fenómenos integrantes, elementos integrantes de la tradición oral, tenemos que definir, a su vez tenemos que detallar cuáles son los elementos del hecho lingüístico que vamos a estudiar. Y estos van a ser tres fundamentalmente: las palabras o las peculiaridades léxicas, que ya se han estudiado de forma escasa, pero también de forma sistemática en tres ejemplos, en tres casos, por parte, al inicio de los años 80, por Ramón Murillo y también por Juan Pizarro, y también el caso de un servidor en una investigación realizada sobre las peculiaridades léxicas del habla arañola, que está publicada en la Universidad de Orleans. Y en segundo lugar nos encontramos las peculiaridades paremiológicas, en las que habrá dos grupos: los dichos populares y los refranes. Aquí es donde nos vamos a encontrar con una casuística importante. ¿Cuál es la diferencia entre los dichos populares y los refranes? Los dichos populares, podríamos decir, lo que son elementos de las frases inalterables. Mientras que los refranes, por decirlo de forma más genérica, son ideas completas, frases completas. Esa es la diferencia básica entre los dichos populares y los refranes, proverbios, adagios o sentencias. Nos pueden dar mucho juego. Simplemente a modo de comentario, y para evitar que ustedes se aburran más de lo necesario, en el caso de los refranes, pues nos pueden dar las pistas para saber cómo la tradición, no solamente oral, sino la tradición social, las distintas actitudes y comportamientos que se han ido generando en nuestra comarca, proceden de otras comarcas, las que evidentemente por razones socioeconómicas, agroganaderas, han generado corrientes migratorias. Y por ejemplo, les voy a presentar el caso de un refrán muy típico y bastante conocido en nuestra comarca, que comienza con la expresión: el pimiento ha de ser verde, los tomates colorados. Lo vamos a dejar ahí, porque ya verán ustedes cómo a partir de este refrán podemos sacarle mucho juego cuando lo consideramos como un bien patrimonial, a partir del cual podemos extrapolar, transferir un conocimiento que de forma directa, indirecta o complementaria nos puede enriquecer otros. Miren, este refrán es originario de Castilla, y así aparece recogido en un libro, en la cocina campesina leonesa, en la que, según este documento, el refrán original era: el pimiento ha de ser verde, los tomates colorados, la berenjena espinosa y los amores callados. Seguro que esta no es la versión que a ustedes les suena. Estamos hablando de una sociedad agroganadera de Castilla, probablemente mediados del siglo XVII, principios del XVIII, más refinada de esa cultura agroganadera que nos vamos a encontrar en nuestra comarca en aquel mismo periodo. Pero nos encontramos variaciones de ese mismo refrán en otras localidades castellanas como Serrella, en donde se da un paso más. El pimiento